Bienvenidos nuevamente a la palabra ardiente. Proseguimos con la estrofa número 19 del Salmo 119. Solo nos quedan 3 estrofas una vez que hayamos terminado esta, y espero que estos devocionales te estén provocando a amar la palabra de Dios y te estén ayudando en tu crecimiento y madurez espiritual. Cuando pasamos por momentos de aflicción o problemas, ¿cierto?, que muchas veces nos mantienen despiertos durante la noche, sucede como en ningún otro tiempo, una batalla en la mente por dominar nuestros pensamientos. Porque siempre tus acciones y tus reacciones van a seguir lo que hay en tu mente. Esta es la razón por la cual el salmista hace un énfasis especial en la meditación en la palabra de Dios, para así de alguna manera exprimir con la ayuda del Espíritu Santo lo más posible de ella y sacar de la palabra todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria, amando a Dios y dándole placer y honra. Pablo decía: pongan la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y la mejor manera de hacerlo es meditando en la palabra de Dios. Entonces nos vamos de lleno y vamos a comenzar leyendo los versos 147 al 148. En esta ocasión solo 2 versos, ya que hay mucho que abarcar. Entonces dice el verso 147 así: me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Hasta ahora hemos leído y compartido una serie de oraciones llenas de pasión de parte del salmista. Y aquí, cuando vemos el contexto de esta estrofa, el salmista pone enfrente de nosotros un modelo de oración, en el cual nos enseña no solamente el cómo de la oración, y lo vimos en el verso 145, que dice de todo el corazón, sino también el cuándo y el qué de la oración. El mismo Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6 que no solo es importante que oremos, sino también que sepamos cómo orar. Y ahora en el verso 147 vemos cómo el salmista ha tenido que crecer en fe a medida que espera pacientemente que el Señor cumpla su palabra. Mientras esto sucede, hay una esperanza creciente en su vida de que Dios en su debido tiempo cumplirá todas sus promesas contenidas en su palabra. Y estoy seguro que cada uno de nosotros nos podemos de algún modo identificar con la vida del salmista, porque nadie realmente es inmune a los problemas y existen diversas situaciones que nos pueden llevar a pasar las noches, la hora de la noche despierto, ¿verdad? Es en este contexto que dice: en tu palabra espero. Podemos ver aquí que la palabra de Dios es central y no periferal o opcional en la vida del creyente. De la misma manera, en la iglesia, en la vida de la iglesia, ¿cierto?, la palabra de Dios marca el tono en cuanto a todas las otras áreas de la vida de la iglesia, como la música, el compañerismo, la consejería, etcétera, etcétera. Así también en la vida personal del creyente. Estos versos nos dicen cómo es que la palabra de Dios es central en nuestra vida de oración. Por otro lado, la falta de amor y centralidad en la palabra de Dios explica principalmente la cantidad de desastres y fiascos que vemos hoy en día en las iglesias y por supuesto también en el nivel personal del creyente. Este tipo de oración, anticipándose al alba y a las vigilias de la noche, nos hablan de una oración persistente, de una oración donde existe fe, de que Dios escucha nuestras oraciones y que Él las responde, ¿verdad? Aunque a veces demore en su respuesta, de acuerdo a su divina y santa voluntad. Nos habla de un corazón que se despierta y que la meditación en Dios y su palabra está presente en todo tiempo en su vida, y en especial en esas horas cuando no hay otras voces compitiendo en nuestros oídos, ¿verdad?, por nuestra atención, cuando en el silencio de la noche le podemos dar toda la atención al admirable consejero y a su palabra. Existen tantos ejemplos de modelos de oración. Tenemos a Nehemías.
los ejemplos de Esdras, de Daniel, quien oraba 3 veces al día. Pero no solamente eso, el modelo de oración que vemos en la vida de Daniel, y lo puedes ver tú en el capítulo 9 del libro de Daniel, es una oración poderosa, genuina y en acuerdo o en armonía con la palabra de Dios. Allí Daniel intercede por Judá y por la nación de Israel basado en lo que conoce acerca de la voluntad de Dios. Este es un aspecto esencial de la oración. Tal vez tú me digas, bueno, si sabía lo que iba a suceder después de 70 años basado en lo que Jeremías había escrito anteriormente, y ya se habían cumplido los 70 años, entonces, ¿para qué orar al respecto? Y es una buena pregunta que he escuchado en más de alguna ocasión, y la verdad es que no es una pregunta simple de responder. Excepto que se puede decir que Dios hará todo lo que tiene que hacer en el tiempo que Él dice que lo hará. Dios es fiel a su promesa, siempre lleva a cabo todos sus propósitos. Y sí dijo que después de 70 años traería a su pueblo de vuelta, y de hecho volvieron a su tierra. Así que la pregunta permanece: ¿para qué oramos entonces? Y la respuesta es porque toda oración debe ser en acuerdo, en armonía y en respuesta a la palabra de Dios. Si vas al final del libro de Apocalipsis, por ejemplo, Juan, al igual que Daniel, le ha revelado visiones acerca de la venida futura del Cristo. Y al final, en el capítulo 22, verso 20, Jesús dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Amén. Ven, Señor Jesús. Tal vez te parezca una pequeña oración y también un poco extraña, considerando que Jesús le acaba de decir que Él viene. Pero en esencia, esta es la naturaleza de la oración. La oración encuentra su fundamento en los propósitos de Dios. La oración es cuando alineamos nuestro corazón a los propósitos de Dios. A través de esta serie basada en el Salmo 119, hemos compartido muchos versos que literalmente pueden ser parte de tu oración, porque son la voluntad de Dios para tu vida. Están los versos 11, 14, 32, 36, 80, 107, 132, 133, solamente por mencionar algunos. Cuando oras y dices: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A pesar de que sabes que así será, ¿cierto? La soberanía de Dios, sus promesas, revelación y sus propósitos no impiden o excluyen la oración de su pueblo. Al contrario, existe un llamado a que se lleve a cabo de esa manera. Dios no solo escoge el final de lo que quiere que suceda en el futuro, sino también escoge el medio a través del cual lo llevará a cabo. Y en el verso 148 nos habla de la meditación en la palabra de Dios, y de hecho así es como comienza el libro de los Salmos. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo capítulo 1, versos 1 y 2? El Salmo número 1 fue puesto estratégicamente al principio del Salterio, a pesar de que no fue el primero en ser escrito. El Salmo 1 es en realidad la puerta o una plataforma de lanzamiento para todo el libro de los Salmos. Veamos qué dicen los primeros versos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Desafortunadamente no tenemos todo el tiempo en esta ocasión para hablar acerca de este maravilloso Salmo número 1 en más detalle, pero vemos aquí una vez más la conexión fundamental que existe entre la oración, la meditación y la palabra de Dios, ya que es la abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas la que nos va a indicar qué orar, cómo orar y por qué orar. También vemos en Juan 15:7, Jesús nos habla acerca de este modelo de oración. También dice: si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Y sé que este es probablemente uno de los versos más mal interpretados de la Biblia, sobre todo cuando consideramos la popularidad del Evangelio de la Prosperidad. Pero ¿se dan cuenta ustedes de la relación que existe entre la oración y la palabra de Dios? La idea detrás de la parte del verso que dice, pedid todo lo que queráis, es todo lo que se alinee con la palabra de Cristo en nosotros. No hay territorio más sólido y más seguro en nuestra vida de oración que orar la palabra de Dios y su voluntad. Que orar para que Cristo edifique su iglesia y expanda su reino. Orar para que su carácter se esté produciendo en nosotros. Para que la semilla sea sembrada en buena tierra, orando por ministerios fructíferos y eficaces. Quiero aclarar, de todos modos, que incluir algunos versos bíblicos como parte de nuestras oraciones no tienen el propósito de crear una oración que al final es una mera repetición sin sentido, como si fuera una fórmula vacía, sin que haya una comprensión y sin que esté nuestro corazón allí, ¿verdad? Recordemos que el verso 145 dice, he clamado con todo mi corazón. Estas, la verdad que no son oraciones egoístas. No se trata de todo lo que queramos poner en nuestra lista del shopping, sino que nos habla de nuestras necesidades. Y nuestras necesidades, querido hermano, probablemente sean un poco menos de lo que hayamos pensado originalmente. Así que debemos tener cuidado de no pedir cosas en forma continua que excedan lejos lo que realmente necesitamos para hacer la voluntad de Dios, para trabajar en su reino. Debemos enfocarnos en lo que honra y glorifica a Cristo, en lo que expande la obra de Cristo, dándole prioridad al reino de Dios. Y si el Señor se deleita en causar que nuestras copas desborden a medida que perseguimos diligentemente y buscamos estas cosas, las cuales le glorifican. Ahora, tal vez estés pensando, ok, mira, yo leo mi Biblia, a lo mejor no tanto como debería, pero sí la leo de vez en cuando. No estoy haciendo todo lo que debería hacer y no he confesado todos mis pecados a Dios. Existe una fórmula en la cual si te levantas muy temprano y lees mal la Biblia, entonces todas tus oraciones serán respondidas. Tal vez reconoces que no eres perfecto y piensas que tal vez existe un nivel que debes llegar donde todo esto que hemos compartido se transforma en una realidad para ti. La verdad, querido amigo, querido hermano, es que ninguno de nosotros es perfecto. Si tuviéramos que confesar todos nuestros pecados que hemos cometido durante todas nuestras vidas, y si tuviéramos que vivir nuestras vidas en obediencia perfecta y completa para que Dios responda a nuestras oraciones, probablemente jamás nuestras oraciones serían respondidas. Debemos darnos cuenta del rol de la gracia de Dios en nuestras vidas a medida que buscamos de todo corazón. Debemos ser conscientes de que Dios sabe que solo somos polvo, de que somos frágiles y que esa fragilidad en sí es una de las razones por las cuales necesitamos orar. En primer lugar, ¿cierto? Porque tenemos necesidades y no tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Necesitamos buscar su ayuda, porque no somos todo lo que deberíamos ser. Aún el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 nos habla de que aún no lo ha alcanzado, ni es perfecto. El asunto es que si el apóstol Pablo no lo ha alcanzado, entonces nadie de nosotros lo ha alcanzado, ni tú, ni yo, ni tu pastor, ni nadie aquí en la tierra, no importa quién sea, no importa lo santo que parezca exteriormente, ni el carisma o el conocimiento que posea. De modo que necesitamos ser animados a traer nuestras oraciones al Señor, quien conoce muy bien las cosas que necesitamos. El salmista, el profeta Daniel, Esdras, Nehemías, Juan
y muchos otros en la Biblia sabían que la oración era un elemento importantísimo en el cumplimiento de la voluntad de Dios a nivel personal y a nivel de iglesia, pero no era un entendimiento técnico o una fórmula lo que les llevaba a orar, sino que eran motivados por el amor por Dios y su pasión por su palabra, por un deseo profundo de que los propósitos de Dios fueran revelados al punto de que no podían evitar orar por esas cosas que sabían que Dios llevaría a cabo. Primordialmente, la oración es algo que nos ayuda a alinear nuestros corazones a los propósitos de Dios. Me pregunto, ¿de qué manera necesitas esperar en el Señor hoy en día? Me pregunto si estás siendo tentado a tomar cartas del asunto por ti mismo y tal vez estás tratando de manipular algo para que suceda en tu vida o en la vida de alguien que es parte de tu círculo de influencia, en lugar de esperar que la palabra de Dios se cumpla en tu vida o en sus vidas a través de una vida de oración creciente. A veces Dios permite que las aflicciones y problemas nos inmovilicen para de cierto modo provocarnos a la oración y a esperar en el cumplimiento de sus promesas. La verdad que podríamos seguir conversando de este tema por largo tiempo, pero lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión, hasta que concluyamos con esta estrofa en el próximo devocional de la palabra ardiente. Que el Señor te bendiga, querido amigo, hermano, que Dios sea cumpliendo su propósito en tu vida. Será hasta pronto.